Estás viendo Los Protagonistas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por darnos ese voto de preferencia para poder estar atentos a toda la programación que en Grupo Megavisión desarrollamos de cara a este camino que nos lleva desde luego en ir midiendo el pulso electoral y de toda la actividad que se enmarca en la misma. Hoy, como lo hemos expresado, estamos en Los Protagonistas, Tu Voto 2019, conversando con Ramón Vialta, y por supuesto también nos acompaña Jorge Dabú, con quienes estamos desde luego adentrándonos en conocer un poco el rol que ha venido desempeñando la institucionalidad del país de cara a la fiscalización de la función pública, lo cual desde luego dejan sabores a diferentes marcas. Por ejemplo, hablaban ya en esta última etapa del tema de la responsabilidad que hay del nuevo rol de la Sala de lo Constitucional, que fue un, llamemos, proceso bastante tortuoso que llevó a la elección. Ponías el ejemplo de cómo la organización civil fue contundente, importante a la hora de poder establecer algunos aspectos que llevaban en apoyo a ciertos profesionales. Al final creo que no logró satisfacer en un 100%, no sé si me equivoco, seguramente ustedes tendrán sus valoraciones, pero quisiera plantearles esta segunda pregunta para que, mejor dicho, en este segundo bloque planteárselas y que sea el punto de partida que nos va a llevar a comprender mejor la ponencia y el debate que puede existir. ¿Qué papel juega la recién electa Sala de lo Constitucional y elección del fiscal en los procesos de administración y fiscalización pública, por ejemplo? A ver. Bueno, yo quizás estaba leyendo ahorita la pregunta, solo se me venía a la mente lo que el actual fiscal general de la República planteó de cara a un caso de corrupción, Ernesto, que todos hemos visto y hemos escuchado, que ha sido el caso del expresidente Funes. Y estamos hablando de la institucionalidad y del ataque a la corrupción. Fíjate bien, según lo que el fiscal general de la República nos ha planteado a los salvadoreños, el señor Funes tenía comprado fiscal general de la República. Previamente la Corte de Cuentas no hizo las evaluaciones correspondientes del caso específico de él. Y después de eso, en probidad, en el juicio civil, hubo todavía magistrados que no estuvieron de acuerdo de dar el voto para que se hiciera una investigación. Es decir, esta cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones. Si no nos aseguramos de tener instituciones fuertes, independientes, con funcionarios de segundo grado que respondan al país, a la Constitución, a la legislación, y que le den a la gente la tranquilidad y la seguridad de que se está velando por la necesidad de todos los salvadoreños, es extremadamente complicado. La Corte Suprema de Justicia se conforma de 15 magistrados, 5 han sido recientemente electos. Ahora que hay 15, se necesitan 8 de esos 15 para entrar en el tema de probidad, para ir a ver casos de corrupción, y por supuesto el fiscal general de la República, que tiene que ver en el tema de la investigación y se suma a este esfuerzo. Ok, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rubén Zamora, exdiputado de la República. Él ha sido candidato también de la presidencia, ex embajador de El Salvador en Washington y también en Naciones Unidas. Y pues ahora lo tenemos acá con nosotros y quiero darle la más cordial bienvenida, doctor. Qué gusto tenerlo en este panel. Ernesto, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Con Jorge Dabú. Gusto ver con Jorge, sí. Gracias. Y muy buenas noches a todos los televidentes. Y quiero aclarar que no vengo de ningún acto de campaña electoral. Vengo de otro tipo de ¿verdad? Hablando de eso. Bueno, hemos estado haciendo un análisis pertinente de cuál ha sido el papel de la institucionalidad frente a ese rol fiscalizador que debe tener de la Contraloría Pública, ¿no? Sí. Y claro, hay una deuda que todos la conocemos y que ha estado desde luego basada en medir un poco el grado de efectividad que han tenido instituciones como la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? El Instituto del Acceso a la Información Pública, la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y ahí hay unos elementos que ya en retrospectiva pues creo que nos haría. Mejor conozcamos digamos, el punto de vista de ustedes, que sumaría también a este análisis y debate que seguramente vamos a tener a lo largo de lo que resta del programa, doctor.
Bueno, mire, yo creo que estamos hablando de instituciones que son absolutamente claves para que pueda haber democracia y seguridad a la población en cualquier estado. En ese sentido, yo diría que hay, por un lado, un problema de un nivel de institucionalidad que ha ido avanzando, especialmente después de los acuerdos de paz, separación de poderes, control de la constitucionalidad a través de la Sala de lo Constitucional, el acceso a la información pública, ¿verdad? Mejoras sustanciales, diría yo, en la cuestión de derechos humanos. Eso han sido unos avances, pero por otra parte, la gobernabilidad a que se produce en esto es la que está completamente atrasada. Y es ahí donde, creo yo, la responsabilidad de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos se ve con mayor evidencia, porque estos se convierten en disfuncionales para las cuestiones que ahora se están planteando. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, el caso más típico de esto es lo que ha pasado con la elección de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? La incapacidad de los diputados de poder resolver el problema de una manera que fuera adecuada para que continúe la tarea que se está haciendo de control constitucional, que es indispensable en cualquier democracia. Eso para ponerle un ejemplo nada más. Ok, a ver, comparten el resto, esos puntos de vista. Ramón. Sí, yo creo que es correcto, o sea, la institucionalidad de control obviamente debe de garantizarle la mayor certeza a la población de que las cosas se están haciendo bien, de que se está administrando el dinero bien, de que efectivamente los servicios están llegando a la población sin que en la prestación y en la intermediación de aquellos actores que tienen que intervenir en esto estén generándose beneficios de manera particular. ¿Estos dos actores tienes esperanza que puedan sumar en esa, digamos, ideal que quieren los tienen que salvadoreños? sumar. Yo creo que obviamente la Sala de lo Constitucional juega un papel fundamental desde el punto de vista del control constitucional, que se garanticen los derechos de las personas. Yo creo, y he señalado en otros programas, que si las demás entidades y órganos de Estado cumplen su papel de forma eficiente y de acuerdo con lo que la sociedad desea y quiere, obviamente la Sala de lo Constitucional no va a tener que jugar mayor papel en intervenir en lo que están haciendo. ¿Qué es lo que ocurrió con la Sala de lo Constitucional anterior? Uno, que la Asamblea Legislativa no cumplió con su papel de legislar de forma adecuada en materia electoral y en otros temas. Obviamente la Asamblea no avanzó en la legislación que se necesitaba. ¿Qué hubo que hacer? Desde la sociedad civil se tuvo que recurrir con recursos de inconstitucionalidades. La Sala tuvo que resolver esas demandas, coincidió con que lo que estábamos pidiendo era correspondiente con el desamparo que había de determinados derechos y mandó a la Asamblea a que tuviera que legislar. Obviamente se criticó de estar generando un mecanismo de legislación por parte de un actor que no correspondía como era la Sala. Pero volvemos al punto. Ese contrapoder, ¿tú esperas verlo hoy con esta nueva? Bueno, yo esperaría elección? Que sí. Y yo, en principio, por lo menos con los 5 propietarios que fueron electos, que se encuentran dentro de los primeros 15 mejor evaluados, que era lo que las organizaciones de sociedad civil habíamos pedido a la Asamblea, que escogieran de entre los primeros 15 mejor evaluados. Y así fue. Y así ocurrió en el caso de los 5 que quedaron a nivel de propietario. No así en el caso de los suplentes, porque solo 2 de ellos estaban dentro de los 10 mejor evaluados y los otros 3 se encuentran dentro del último tercio de los mejor evaluados. Entonces, ahí sí que creo que quedó una deuda pendiente por parte de la Asamblea Legislativa. Yo creo, Ernesto, que el rol de la sociedad civil exigiendo, aportando, dando ideas, participando, es probablemente la fuerza más importante que podemos tener los salvadoreños para que los políticos reaccionen de la mejor forma posible. Tal vez no como quisiéramos, pero de una manera, digamos, un poco más preocupados por quedar bien con la sociedad, por no estar expuestos. O sea, ahorita que vamos a elegir un fiscal, ¿por qué las deliberaciones, por ejemplo, no son públicas? Yo quisiera escuchar
a un diputado si quiere de repente elegir a alguien que es impresentable para fiscal general de la República, que le justifique a los salvadoreños, yo quiero elegir a este ¿por qué? ¿Por qué razones? Los políticos deben acostumbrarse a funcionar más de cara a la sociedad, pero eso va a pasar si, solo si seguimos exigiendo, seguimos presionando y le seguimos pidiendo a los políticos que hagan las cosas como se merecen. Busca tu análisis encontrar nuevamente el contrapoder que en algún momento se cuestionó, digamos, al ejercicio de la sala anterior, el contrapoder. Una república necesita los tres poderes que sirvan de pesos y contrapesos. Sí, mira, yo creo que hay un avance, de eso no. Esta elección de las 5 del tercio de la Corte Suprema de Justicia, yo nunca había visto una movilización de sociedad civil como la he visto esta parte. Exacto. Y primero, segundo, una movilización planteando alternativas. No lo hagan como ustedes quieren, háganlo de otra manera. Los famosos baremos que podemos discutir, pero quiérase que no, esto es un avance. Y en parte el retardo en elegir estaba precisamente por las presiones de sociedad civil. ¿Por qué? Porque al presionar sociedad civil estaba ya mellando lo que es el mecanismo central de elección de segundo grado de la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que no cambió. Y ese es el mecanismo del reparto político. Exactamente. ¿Ve? O sea, aquí ya eso estaba claro, lo sabíamos desde meses antes de la elección. A Arena le tocaban dos magistrados, uno al FMLN, uno a Gana y uno al PCN. Eso estaba ya definido entre ellos, pero precisamente ahí está el error, porque el problema es que cuando tú defines cuotas de antemano, los nombres van inmediatamente a las direcciones partidarias. Y son las direcciones partidarias los que escogen los que más les interesa a ellos. Concluimos en el bloque anterior que usted estaba ausente porque llegamos a esa conclusión. Eso no lo hemos terminado, no lo hemos erradicado. No, eso no se porque erradica. Eso responde a un problema más de fondo de la Asamblea y de los partidos, el patrimonialismo. Sí. Que es creer que como ya están en el poder es de ellos. Y solo son representantes del pueblo, como dice la Constitución. No, yo ahí viene el problema. Claro. Lo bueno, que los 5 propietarios quedaron dentro de los 15 mejor evaluados. Lo malo es que se hizo con el mismo procedimiento tradicional. Eso no modificó. Yo creo de que ahí es donde está todavía el reto. Que lo logremos cambiar inmediatamente a esa elección del fiscal va a estar complicado porque, bueno, uno todavía está en la duda de si la elección del fiscal está amarrado en el marco de la negociación de cómo terminó la elección de los magistrados. El primer acto, porque estamos hablando de la corrupción, el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo, un puesto para el cual no tiene las credenciales para estar ahí. Primer acto, porque está haciendo una decisión incorrecta de cara a una responsabilidad que asume no con los partidos que lo eligieron, con los salvadoreños que merecen justicia, que merecen legislación, que merecen propuestas o políticas públicas correctas. Creo que, como decía el doctor Zamora, yo estoy convencido y nosotros nos fuimos de cabeza en este tema de la Corte Suprema, porque si no estamos poniendo el dedo sobre la llaga y si no lo hacemos con el fiscal y si no lo hacemos con las otras elecciones de segundo grado, vamos a tener que sucumbir ante esas decisiones políticas. Yo creo que ahí hay un elemento clave, es que un problema que tenemos es que no pueden haber formas distintas de estar eligiendo a funcionarios. Los magistrados se eligen mediante un procedimiento en el que los abogados participa el CNJ y luego los diputados. El caso del fiscal, se va y se inscribe el que quiere. Y obviamente no necesariamente son de los mejores porque no está habiendo previamente un mecanismo que te permita evaluar, calificar quiénes deberían de ser los mejores candidatos, que es lo que sí ocurre en el caso de la Corte Suprema. Mire, es que ahí es precisamente el típico caso. ¿Por qué en el caso de la Corte Suprema de Justicia la elección creó todo este tinglado fuerte de la sociedad civil y no tanto en las otras? Por una razón. La única forma la única parte de la elección de segundo grado que se cambió en los acuerdos de paz es
la de la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Y no cambiaron todo lo demás, porque no había interés realmente. La Corte de Cuentas, para citar la un ejemplo, Corte de Cuentas, una el fiscal, pregunta que yo tenía lista procuradores de sobre derechos la humanos. Corte de Cuentas, que decía de la siguiente manera. Veamos Ahí el está caso el de la error. Corte de Cuentas. Porque Entonces, mire, yo nada más lo que quería apuntar, lo que se necesita, ¿sabe qué es? Es la ley de elección del segundo grado. De segundo grado. Ok. Eso es lo que hay que ¿qué pelear ahora para todos. ¿Qué esperan ustedes Exactamente. entonces en este contexto el que debería de ser la Corte de Cuentas de la República? Que no se metió, como usted dice, o no se incluyó dentro de esa visión de acuerdos hace, bueno, desde el 92 que se firmaron los acuerdos de paz, ¿no? Sí. Se dejó fuera la Corte de Cuentas. Bueno, sí. Sí, Es que eso implicaría una reforma a las funciones de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que dijera, cuando da toda la parte de segundo grado, que diga, esta elección deberá ejercerse por un procedimiento Ahí legalmente. está. ¿Ya? Sí. O sea, Elecciones darle de ya segundo la grado. obligación de legislar a la Asamblea y ahí podemos hacer la discusión global. Y por otra parte, en el caso de la Corte de Cuentas, tenés que separar funciones, porque una es la labor administrativa que lleva adelante la Corte, la actividad de fiscalización que lleva adelante la Corte, y otra cosa es la aplicación jurisdiccional de aquellos casos de cuenta en donde se pueden encontrar deficiencias, mala administración de los recursos públicos. Pero aquí tú tienes magistrados de Corte de Cuentas que están desarrollando ambas funciones y eso no les permite. Yo creo que ese es un tema que ha quedado planteado, que ya se ha propuesto, pero que obviamente no se le ve que tenga interés. Me voy a permitir hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos avanzando en este análisis y ahora me gustaría también colocar sobre la mesa cuáles son aquellos aspectos que ustedes logran visualizar en el contexto electoral que vive el país, de la postura que tienen los candidatos presidenciales con relación al tema de la eficiente labor de la función pública y sobre todo también transparente y en el combate de la corrupción. ¿Cuáles son los factores comparativos que han escuchado ustedes de sus discursos o de sus propuestas que si en algún momento podríamos decir que las existe o ya son públicas, ¿verdad? De sus planes. Así es que vamos a hablar de esto cuando regresemos. Nos vamos a la pausa. Gracias a usted nuevamente por estar con nosotros. Recuerde, estamos canales 15, 19 y 21 enlazados para llevarles a ustedes toda una gama de puntos de vista que nos llevan desde luego a comprender mejor el fenómeno electoral hoy de cara a los protagonistas Tu Voto 2019. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo Los Protagonistas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la noche. Continuamos dándole seguimiento a los diferentes ángulos con la que nuestros panelistas y protagonistas de esta noche le dan precisamente a ese papel importante que tiene la institucionalidad del país para el combate de la corrupción pública. A ver, nos habíamos, antes de poder hacer una valoración sobre la oferta electoral que hacen los 4 candidatos presidenciales sobre este tema, nos habíamos quedado todavía un poco cortos en analizar que también está sobre la mesa la elección de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ramón. Sí, efectivamente, o sea, ya inició desde la semana anterior, ya hay un reglamento, ya hay una convocatoria, corresponde al sector profesional, al gremio de periodistas y a los sindicatos poder elegir sus ternas respectivas, convocadas cada una por la entidad pública que corresponde, el Ministerio de Trabajo con los sindicatos, el Ministerio de Gobernación con las asociaciones profesionales y la Secretaría de Comunicaciones con el gremio de periodistas que tienen que ser convocados. Esta elección tiene que estar concluida para que los comisionados puedan tomar posesión el próximo mes de febrero. Entonces, este es un tema fundamental. Además,
de que todavía hay temas pendientes. El sector universidades no ha logrado elegir por falta de ternas al suplente de comisionado, y el sector empresarial, que todavía está pendiente que la sala resuelva de una inconstitucionalidad que se presentó respecto de la elección más reciente que hubo de ese sector. Y un elemento importante que resaltar es que es este gobierno, es decir, en esta presidencia que va a tener que hacer el... Sí, efectivamente. Y yo quisiera hacer una acotación a lo que usted decía, y es, miren, si para elegir todos estos que son de tercer grado, en la escala de importancia, dijéramos, política, se recurre a la sociedad civil, cuanto más no debería de ser cuando hablamos de Corte Suprema de Justicia, de procuradores de derechos humanos, de fiscal general de la República. Todas estas cosas vienen de leyes secundarias, lo que tú has estado diciendo, claro, que se dieron en los últimos años. Entonces, ¿por qué no sometemos a una ley la elección también de los de segundo grado? Claro, la última palabra la tienen los diputados, pero igual en el otro caso la última palabra la tiene el presidente de la República. Sí. Pero no es lo mismo que el presidente de la República se saque de su cabeza el nombre a que venga un proceso en que vienen ternas, en que han pasado por un procedimiento. Y eso tiene mucho que ver lo que tú mencionabas sobre la elección, que esas son elecciones que hacen cada uno de los sectores. Las universidades eligen a sus participantes, el sector privado también, pero desde la época del presidente Funes, él violentó esos procedimientos y de ahí vienen las demandas de inconstitucionalidad. Le metimos 48 demandas de inconstitucionalidad al presidente Funes y las 48 fueron amparadas, pero faltan las resoluciones finales, pero las 48 porque él se convirtió en un violador sistemático de la legislación y de las cosas que estaban planteadas en la ley y en la Constitución. Y eso genera un grave riesgo. Si tú lo haces ya en esas elecciones que son mucho menos importantes, imagínate cuánta influencia pueden o quieren tener en las elecciones de segundo grado o obviamente en las que son las instituciones que les cuentan las costillas, que era un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que este es poco a poco, y voy a repetir la primera frase que dijo el doctor Zamora cuando entró, que es que poco a poco hemos ido caminando, vamos caminando las instituciones, pero es un proceso y no podemos detenernos. Si nos detenemos, retrocedemos. Eso exactamente, pero yo lo señalaba también, que cuando se está avanzando en un campo, si en los otros campos del Estado no hay avance, no hay cambios, entonces se crea una crisis. Y yo creo que eso es lo que tenemos, la crisis que hay entre los avances institucionales de El Salvador, ya con más participación de sociedad civil y toda esa cosa, con dos instituciones, los partidos y la Asamblea Legislativa, que son totalmente indispensables en una democracia, que no han avanzado. Esta Asamblea tiene una ley de 1953, cuando era una asamblea chiquita y cuando los presidentes mandaban a las asambleas legislativas. Hoy los presidentes ya no mandan a las asambleas legislativas. Sí. Hay separación de poderes y tenemos una asamblea mucho más grande y con más actividades complejas. Interesante consagrar esa palabra, siendo de ese ángulo de que ya no tenemos ahora ese tipo de injerencias y de manipulación a la hora de hacerlo. Sí, claro. Pero aquí es donde viene la combinación de cómo las distintas instituciones de control juegan su rol. El Instituto de Acceso a Información te garantiza tutelar el derecho del acceso a información cuando los ciudadanos hacen uso del derecho. Pero recuerdan que hay áreas sensibles en la administración pública que no necesariamente la gente hace uso de ese derecho para conocer cómo se están administrando determinados recursos. Entonces tú aquí, por ejemplo, pones el tema de la famosa partida secreta. Bueno, la verdad que nadie está haciendo uso del derecho para estar pidiendo información respecto de cómo se administra, si eso todavía existe, si ya no existe, o qué es lo que existe exactamente. Claro, ¿quién tiene que jugar un rol entonces complementario y de Contraloría sobre cómo se está administrando esos recursos? Pues obviamente la Corte de Cuentas debe de determinar y debe de ser muy clara si efectivamente hay o no hay ese tipo de administración, que prácticamente por sala de constitucional ese tipo de recursos ya no debería de prácticamente de existir. Es un poco lo que hablábamos, que la Constitución le manda
a la Corte que haga este trabajo, pero la ley de la Corte no lo define, y esa es una reforma. Esa es una reforma que necesitamos. Necesitamos garantizar que la Corte de Cuentas revise antes de que se cometa el delito, se cometa el acto de corrupción, y creo que esa es una deuda que tenemos pendiente en la institución. Pero eso es un problema que acuérdate que eso era antes. Y por eso es que en todas las oficinas del gobierno había el delegado de la Corte, ¿verdad?, al que le iban a preguntar hasta cómo firmar los recibos, ¿verdad? Y eso retrasaba espantosamente. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es avanzar en términos de la institucionalización de la Corte, claro, que pase a ser un tribunal realmente, un tribunal, con un aspecto administrativo importante, pero eso requiere una reforma a la Constitución. Sí. Okay. Y esto nos lleva a la idea que a la Constitución hay que darle una buena mirada después de 25 años. Hay que crear la Contraloría, y el Tribunal. ¿Y quién debería de liderar esto? Por eso yo quiero plantearles esta pregunta. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos que ustedes logran encontrar en el discurso o propuestas que los candidatos presidenciales están de alguna manera en el marco de esta campaña exponiendo sobre estos temas? Un tema fundamental, yo lo decía al inicio del programa, este país ya no puede seguir siendo saqueado, ¿verdad?, bajo la mirada atónita o indiferente de instituciones que deberían de tener ese papel contralor. ¿Qué valores comparativos ustedes encuentran entonces en las propuestas que hacen en el combate a la corrupción los candidatos presidenciales? A ver, si es que las hay, no sé. Bueno, yo en realidad lo que he visto y leído sobre los candidatos es un poco limitado, porque ahorita su campaña está, digamos, a 5.000 pies de altura en temas como la corrupción, etcétera. He oído a Hugo Martínez, lo escuché hablar de que era necesario tener legislaciones más fuertes y un tema de la revisión de cómo un funcionario paga las cuentas cuando infringe la ley. Escuché al señor Calleja hablar del tema del uso de las partidas secretas, de los salarios de los funcionarios, eliminar la partida secreta, sí, y otros temas. Aunque la partida secreta ya está eliminada. Los gastos discrecionales, digamos. Creo que como gastos. El doctor me está diciendo. No. Ya no se llama partida secreta, pero son gastos reservados. Se llama gastos discrecionales. Claro. Pero es más o menos. Sí, lo que pasa es que es un gasto discrecional. Pero eso no tiene respaldo constitucional para que no sea intervenido. Si no se ha intervenido eso por parte de la Corte es porque le tienen miedo, no quieren hacerlo. Sí. Solo para terminarte la idea, en el caso, por ejemplo, del señor Josué Alvarado, estás hablando también del tema, pero yo creo que ninguno hasta el momento ha mencionado cómo voy a ayudar o a promover a través de mis diputados en la Asamblea Legislativa las reformas que se necesitan para que las instituciones funcionen bien. Nayib Bukele plantea la creación de una CICIE, ¿no? Sí. Él sigue y lo sigue sosteniendo. Sí, yo estoy totalmente en contra de eso, porque si lo que no funciona en una institución en el país vas a ir a buscar a alguien más que te lo resuelva, entonces traigámonos al Mossad de Israel en lugar de la Policía Nacional Civil, porque no funciona tampoco. Hay que asegurarnos que nuestras instituciones funcionen, que nuestros funcionarios sean electos con capacidad y que los salvadoreños podamos manejar estas situaciones que tienen que ver con la seguridad, con la justicia, etcétera, en el país. Yo lo que creo es que al fin y al cabo, con los ejemplos que se han puesto de lo que se ha dicho, hay que eliminar la partida secreta, hay que hacer esto, todavía, digamos, hay poca profundidad en términos generales de los distintos candidatos respecto de cuál es su propuesta en términos de transparencia, en términos de lucha contra la corrupción. Creo que todavía falta por conocer exactamente qué es lo que están planteando, qué es lo que van a hacer en términos de fortalecimiento de la institucionalidad, en términos de transparencia. Por ejemplo, hay compromisos con una ley de participación ciudadana, hay compromisos por garantizar, legislar en materia de rendición de cuentas. Luego, todo lo que está pendiente en materia de legislación de probidad, lo que está pendiente en materia de enriquecimiento ilícito, hay una serie de factores fundamentales que en términos de legislación se debe de hacer. Por ejemplo, hablando de corrupción, no solo nos vayamos al gasto, hay que irnos a la corrupción que tiene que ver con el ingreso,
vas a eliminar aquellas reglas penales que te permiten la evasión del pago de impuestos. Por ejemplo, la famosa excusa absolutoria. Se va a eliminar. Hay alguien que está comprometido con ese tipo de reglas, porque aquí la corrupción hay que verla tanto hacia el gasto como lo que se hace con respecto del ingreso público también. Sí, mira, yo creo que respecto a tu pregunta, yo lo que veo es que tiran fogonazos los candidatos, porque lo están haciendo puramente en campaña. El único documento más serio que tenemos, en el sentido de ya hacer un documento así, es el del FMLN, pues, o sea, la propuesta. Que es el primero esta, que, digamos, es lo oficialmente primero. así que se Pero conoce. mira, ahí vienen los problemas. Son unos documentos de 40, 50 páginas con letras chiquitas. Unos 4 académicos medio los leen, ¿verdad? Y nos ponemos a hablar de eso. Interesados. ¿Verdad? Porque estamos muy interesados. Pero eso no es para el pueblo. Yo creo que ahí debería de haber una petición de la sociedad civil, decir, miren, señores candidatos, por favor ayúdennos. Hagamos un cuadrito. Yo tengo un cuadrito ya de hecho, que dice, arriba, primera columna, ¿qué quiero hacer? Vaya, voy a cambiar tal cosa. Segunda columna, ¿cómo lo voy a hacer? Y tercera columna, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cuánto cuesta? Si ellos empiezan a hacer eso, y si lo hicieran, y tuviéramos, qué sé yo, 20 cosas de las más importantes, por ejemplo, diciéndonos, sabríamos en concreto qué nos están ofreciendo. Y sabríamos entonces si nos estaban ofreciendo el cielo, ¿verdad? Que solo vale cuando ya uno se muere, ¿verdad? Okay. El cielo, la tierra y el mar. Doctor, ¿cree usted en las CICIES? No, mire, yo creo que ahí esto hay que ponerlo en el contexto salvadoreño. Primero, el gobierno no puede tener unas CICIES como la de Guatemala. Eso es inconstitucional. Porque la Constitución establece que el fiscal general de la República, que es el único, fíjese bien, es el único que puede llevar un juicio, es el que puede formar comisiones y puede darse apoyo. Por lo tanto, tendría que ser el fiscal general de la República el que diga, ok, quiero que a mi fiscalía la apoye una institución o una cosa de este modo, ¿verdad? Toda esta idea de Bukele, de que va a crear una fiscalía paralela, eso es lo más inconstitucional que puede haber. La fiscalía es única y no le podemos estar metiendo pegostes a la fiscalía cuando la Constitución está clara en cuáles son las funciones del fiscal. Es algo similar al debate, me recuerda mucho que hay en cuanto a la separación o la autonomía de la unidad financiera, que también hoy en día está... Y lo mismo también que se habló. Todos claro. esos son problemas que se sacan sin conocer la Constitución. Que a veces es triste decirlo, pero hay poco conocimiento de la Constitución. Criterio, la UIF no debe de estar... No puede. Esa ley era clarísimamente inconstitucional. La tiene como papa caliente, muy pocas creo que veces. la tiene... ¿Cómo? La nueva sala de lo constitucional. No, si la tiene que definir la Corte. Ya admitió la apelación a la que hizo en última instancia ya el presidente del Ejecutivo, ¿no? Sí. Pero es que venga automático. Por eso es que ya están presentando otra ley distinta. Ya hasta la embajadora norteamericana se metió a eso, a crear una ley porque se les dijo con toda claridad, señores, eso es inconstitucional. Y allí, me guste o no me guste, el presidente tenía razón. No, pero por otras razones, por cierto. Vi el documento y es por otras razones. Es inconstitucional. Yo decía, además creo que cualquier instancia de apoyo, si es que se pueda diseñar correspondiente con la Constitución, pasa por 3 elementos fundamentales. Hablemos de eso cuando regresemos, ¿te parece? Porque ya me piden una pausa comercial y vamos a ir un poco aterrizando en esto, que creo que ha sido muy oportuno conocer los ángulos que cada uno expone con relación a el tema de la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos, ¿no? Que mal sabor ha dejado precisamente ese papel funcional que tienen los entes contralores en el país. Vamos a la pausa. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por estar siguiéndonos a través de nuestra cuenta en Facebook. Estamos en Twitter. Participe, genere opinión. Nos interesa conocer qué es lo que usted está pensando con relación a estos puntos que estamos planteando acá a través de Los Protagonistas, Tu Voto 2019.
Estás viendo Los Protagonistas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Como siempre, agradecemos de ustedes esa fiel sintonía a nuestro programa. Con nuestro pool de panelistas hemos logrado de alguna manera en estos minutos comprender mejor ese desafío que tiene la institucionalidad del país, lo estaba de alguna manera reiterando, para poder controlar y transparentar la función pública de cara al nuevo gobierno que los salvadoreños vamos a elegir en febrero próximo. A propósito y a manera de poder alimentar un poco este esquema, voy a presentarles este cuadro del índice de percepción de la corrupción que se generó precisamente el año pasado. Bajamos concretamente en ese nivel de percepción, lo cual de alguna manera nos coloca como en un retroceso. Esta es una, desde luego, medición en la que se toma en consideración varios aspectos que tienen que ver, por ejemplo, los casos emblemáticos de corrupción, ¿verdad? El caso Saca, el caso también de las acusaciones que se le hacen al expresidente Mauricio Funes, así como también de otros aspectos que son considerados a la hora de poder hacer este ranqueo. Así es que esto es parte de lo que hemos estado evaluando a lo largo de estos minutos. Pero regresemos al elemento. Tú hablabas del tema o la figura de las ICIES, que hay tres aspectos que habría que valorar, decías tú. Bueno, primero, ¿por qué razón de repente aparece nuevamente la necesidad de hablar de si es necesario o no unas ICIES, independientemente de todavía de los elementos constitucionales que deben de garantizarse? El punto de fondo es, uno, hay confianza en la Fiscalía, hay confianza en que el fiscal efectivamente está desarrollando su labor de investigación como debe de ser, está siendo selectivo en la investigación de casos, está sustanciando la prueba, garantizando que cumpla con las formalidades para que los casos no se le caigan, etcétera, ¿no? Luego tú ves qué pasa con el sistema de justicia. Efectivamente, hay un sistema de justicia que te garantiza que los juicios que se abren van a terminar efectivamente en una condena cuando hay evidentemente responsabilidades de haber cometido actos de corrupción, etc. Entonces, si existen esas condiciones que te generan desconfianza y que te permiten que la corrupción esté y siga quedando en la impunidad, entonces aparece nuevamente este discurso de necesidad de tener una instancia que te pueda ayudar. ¿Tú crees que más es allá necesaria de esto, unas ICIES entonces? Bueno, en primer lugar existen esas condiciones. Lo que yo estoy diciendo es que hay tres elementos fundamentales que debe de garantizarse. El fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, que incluye una depuración de toda la Fiscalía, un proceso de fortalecimiento y depuración del sistema judicial y un fortalecimiento de la capacidad investigativa de la Policía Nacional Civil, especialmente aquella parte de la Dirección del Crimen Organizado. Si esas tres cosas no se dan, aunque tengas lo que tengas, no vas a poder desarrollar toda una estrategia de combate contra la corrupción. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, de que esas tres son indispensables. La Fiscalía no termina el juicio, solo lo promueve, es el juez, el único que puede en definitiva decir inocente y culpable. Pero si el juez es corrupto, y hay corrupción en el Poder Judicial, por supuesto, ya, entonces de nada sirve que lleves el caso perfecto si a la hora de las horas va a encontrar alguna razón para decir que no, que es inocente. Pero si la Fiscalía también no presenta el caso en la debida forma, sí, el juez no tiene más alternativa que decir que se vaya. Yo conozco personalmente, porque me lo dijo un juez, mira, yo estaba absolutamente convencido que era narcotraficante, pero yo tengo que juzgar sobre lo que me traen. Y allí no había nada. Esto me dijo, para mí, de propósito se puso mal, para que yo no pudiera. Entonces, esas cosas pasan y son conjuntas. Exactamente. Tres temas adicionales a lo que acaban de explicar, que creo que son importantes ponerlos sobre la mesa. Primero, la Fiscalía General de la República no tiene un financiamiento independiente, es decir, tienen que llegarle a poner la mano al señor ministro de Hacienda para que le autoricen los recursos en el presupuesto.
Eso debe tener la Fiscalía independencia financiera para no estar en ese proceso. Lo segundo es que, y se propuso, de hecho Ramón estuvo también en ese esfuerzo, cuando como Aliados por la Democracia se propuso que cuando un fiscal no investigaba algo que debía investigar, que debía hacerlo, por las razones que sea, por ejemplo, y voy a seguir con el ejemplo del el fiscal que lo tienen ahorita acusado, de que quizás acusaba a quien quería acusar y guardaba a quien quería guardar, en uno de esos casos que se pueda dar un mecanismo que le permita a las partes en un conflicto hacer un proceso o llevar un proceso solicitado a un juez, pero que permita llevar toda la investigación, aunque se le lleve al fiscal para que la procese, porque puede él argumentar que no tiene los recursos, el tiempo o la voluntad de hacerlo. Obviamente todos esos temas requieren voluntad política para hacer los cambios. Y lo tercero es, en Chile existe una figura importante, y es que la Fiscalía tiene una policía, una policía fiscal, que en el país no nos caería mal. No estamos hablando de una policía del mismo tamaño que la Policía Nacional Civil. Estamos hablando, si en la Policía Nacional Civil hay 25.000 efectivos, aquí van a haber 1.000 o van a haber 800. ¿Qué hacen estos? Son la mano, el brazo que le permite a la Fiscalía, el brazo armado del fiscal para ejecutar los procedimientos e inclusive para contarle las costillas a la misma Policía Nacional Civil. Pero imaginémonos un poco con la experiencia del caso del ex fiscal, ¿cómo habrá sido? Claro, por eso hubiera extorsionado más. No sé, o sea, no, de acuerdo, pero es que tú lo trajiste a colación, ¿verdad? No, solo de acuerdo, pero es que eso nos pasa cuando elegimos un mal presidente, un mal diputado, un mal fiscal, funcionario. Que ya estuvimos una hora hablando de que hay que elegir lo bueno, pues. Claro, pero es que yo quería señalar una cosa, que de hecho nuestra legislación ya contempla la figura del amigo de la corte, o el amigo del juez, que es una cosa tradicional. Lo que no hay es ninguna regulación. Exacto. ¿Para qué casos? Porque para casos que no se puede meter gente de fuera, por ejemplo, abusos sexuales o cosas muy delicadas, cosas de menores, no se debería permitir. Pero entonces, como nunca han dado la legislación secundaria que regule cuándo y bajo qué términos y en qué momento del proceso los amigos del juez, del juzgado, lo cual es una cosa que viene del derecho internacional, donde es sumamente utilizado, ¿verdad? Pero eso se puede aplicar al derecho nacional y permitiría entonces, ¿verdad?, si se hace la ley, ¿verdad?, poder también que sociedad civil tenga una participación en el Poder Judicial, que es lo más difícil que hay. Ok, vamos a irnos a una pausa más porque el tiempo ya se nos está agotando y vamos a ver las conclusiones. ¿Cuáles son las recomendaciones y conclusiones que ustedes pueden dejarnos esta noche, verdad? Una vez que hemos repasado todos estos espacios en los cuales se mueve la función pública y, por supuesto, el rol de las instituciones que deben de ser eficientes en velar porque sea esta transparente. Desde luego vamos también a una sección que es un conglomerado de palabras, un tiro al plato para que ustedes, de acuerdo a lo que han dicho, pues puedan responder inmediatamente a esta. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Está usted en sintonía de Los Protagonistas, Tu Voto 2019. Vamos marcándole el pulso a la actividad política electoral todos los miércoles a las 8 de la noche por Canal 21, Canal 19 y también con Canal 15. Vamos a la pausa. Estás viendo Los Protagonistas. Bueno, nuevamente gracias a usted por estar con nosotros, gracias por ese voto de preferencia que tienen para toda la programación que tenemos
precisamente en el marco de este proceso electoral que vive el país. Vamos a, desde luego, en estos minutos que nos quedan, a buscar un poco concluir y recomendar bajo la lógica de los diferentes ángulos por los que ustedes han planteado esta discusión. Pero antes tenemos también esta sección de tiro al plato, lo cual de alguna manera pues busca presentarles a ustedes una pregunta para que ustedes puedan responderla, que son precisamente parte de las que han logrado esbozar a lo largo de sus análisis. Vamos a ver, Coqui, la primera pregunta. ¿Qué te dice esta pregunta? Después de esta imagen, la pregunta, probidad. Probidad finalmente está conformada. La Corte Suprema de Justicia tiene un gran reto y esperamos que cumplan con lo que el país necesita. Doctor Zamora, Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas tiene que cambiar radicalmente. Así como está, no sirve para nada independientemente de quienes la gobiernen. Necesitamos una Contraloría del país. Ramón, nuevos magistrados. Tienen un reto grande, demostrar que tienen que actuar con independencia. Vamos a ver, Coqui, despilfarro. Mala costumbre que le hemos permitido a nuestros políticos y que debemos detenerlo. Doctor Zamora, ¿qué le dice la palabra partida secreta? Me dice esconder dineros del pueblo para cosas que el pueblo nunca apoyaría. Ramón, la palabra fiscalía. Debe fortalecerse, debe modernizarse y debe de cumplir eficientemente con lo que la función constitucional le manda. Jorge, sí, con G. Con G. Con G, no sí es. Manipulación de una institución para un fin político ideológico. Doctor Zamora, ¿qué le dice la palabra corrupción? Me dice que es uno de los cánceres que padece nuestra sociedad y que hay que cortarlo. Y hay solución para hacerlo. Bueno, esa es parte de la dinámica que nos permite resumir lo que hemos estado de alguna manera a lo largo de esta hora y media abordando. Son elementos, digamos, claves que logramos recoger de cada uno de ustedes como panelistas en el programa. Ramón, ¿cuál es tu análisis concluyente de este tema que hemos abordado? ¿Qué lectura, qué lección podemos los televidentes y los salvadoreños recoger de tu planteamiento? Bueno, yo creo de que hay que reconocer que ha habido un avance. Hay que tener cuidado con el tema de las percepciones. Los informes a nivel internacional sobre percepción pueden dar una imagen totalmente equivocada. Entre más casos de corrupción se destapan, entre más acceso a información hay, obviamente la percepción respecto a la corrupción también tiende a aumentar y no necesariamente es que haya más, simplemente es que se está destapando lo que ya venía sucediendo en el pasado. Pero creo que han habido estos avances importantes, pero que de cara a las elecciones que vienen y de cara a los próximos gobernantes, especialmente en el órgano ejecutivo, creo que hay un reto fundamental que deben de establecerse compromisos muy claros de cara a la necesidad de modernizar mucho más nuestro sistema jurídico, de garantizar que existan mecanismos que permitan mayor control y mayor eficiencia en el gasto público y mayor control y mayor eficiencia en el ingreso público. Correcto. Creo que el país tiene un reto que tiene que ver con la institucionalidad y la democracia de este país. Y eso depende de dos cosas: legislaciones correctas y funcionarios de segundo grado idóneos, capaces e independientes. Ambas cosas dependen de los diputados que elijamos. Si elegimos diputados que no tienen las cualidades y la visión de país que necesitamos, no vamos a tener solución a estos graves problemas que estamos afrontando los salvadoreños. Doctor Zamora, ¿cuál es su análisis concluyente y, digamos, recomendatorio esta noche? Mire, primero,
estamos metidos, candidatos y pueblo, en una elección inédita. Esta elección es diferente a todas. ¿Por qué razón? Primero, está quebrado la gobernabilidad que ha fungido en este país desde 1960 ahora. En la Asamblea se expresa. Segundo, la crisis de los partidos políticos ya reventó. Por todas partes se está hablando de lo mismo y en la misma línea. Y tercero, estamos frente a un fenómeno nuevo en nuestra historia de después de la guerra, que es el aparecimiento de un populismo en la elección. Estas tres cosas hacen que esta elección sea diferente a todas las anteriores y por lo tanto, tanto nosotros como votantes como los candidatos deben de responder a esta situación. Me quedan todavía pocos minutos. Si se agotó el sistema, entonces, ¿de dónde esperamos los salvadoreños la redención? No, yo no he dicho que se agotó el sistema. El sistema de partidos. Yo digo que tenemos que entrar a una fase de la reforma de los partidos políticos en la que la sociedad civil y gente dentro de los partidos que están conscientes del problema que hay, y yo he hablado con varios de ellos, se junten para generar la suficiente fuerza política para que la Asamblea cambie. Okay, me voy a adentrar un poquito, salirme del tema para entrarme al análisis político. Seguramente entonces estas elecciones son inéditas también porque va a permitir la reinvención de los partidos políticos a partir de los resultados. No necesariamente. Los tres. No necesariamente. No necesariamente. Tiene que venir de afuera. Yo creo que los partidos políticos hay que asegurarse que hagan las reformas necesarias para subsistir. Un país sin un sistema de partidos políticos va a caer en desgracia. Y ya pasó 1000 veces. ¿Pero qué tipo de partido político? Porque está bien, para los partidos políticos que los mismos miembros de ese partido exijan tener. Los mismos partidos que son parte de los partidos políticos, valga la redundancia, tienen la obligación de exigirles que hagan las cosas transparentes, que sus elecciones sean abiertas, que sus funcionarios sean personas capaces. Tiene que surgir. Tu expectativa es que esta elección debe dejar también una lección bajo esa lógica de reinventarse los partidos. Yo estoy convencido que cada golpe que se pegan los va a llevar a hacer las cosas mejor. A ver, no, yo creo que la elección de 2018, los resultados del 2018, lo que ha ocurrido en esta elección, el bipartidismo que se había configurado y que se había cerrado y que había polarizado a la sociedad, prácticamente entró en una crisis. Este es un elemento que no había ocurrido. Obviamente los resultados del 2018 y lo que vaya a ocurrir en el 2019 nos llevan a una conclusión en términos electorales, y es: necesitamos a profundidad revisar el sistema electoral en su conjunto. No solo ley de partidos políticos, ni solo reinventar los partidos. Es que hay que definir cuáles van a ser en adelante y cuáles deberían de ser las formas para elegir. Cómo debemos de elegir a los diputados, cómo debemos de elegir y cómo se deben de constituir los consejos municipales. Es decir, cómo participan en general los salvadoreños que viven dentro y que viven fuera. Okay. Es el sistema electoral que realmente debe de ser modernizado. Bueno, quiero agradecerles a los tres el que nos hayan permitido desarrollar esta cuarta edición de Los Protagonistas, que va poco a poco minando todos aquellos elementos que contempla la campaña electoral y que por supuesto nos ayudan a comprender mejor los fenómenos como el que este día hemos escuchado de parte de ustedes, que es el desafío que tiene el nuevo gobierno y las instituciones del Estado para erradicar la corrupción en todo su género. Creo que es importante acotar también que una plataforma de opinión periodística como esta, que permite disentir, coincidir, complementar y debatir ideas, también contribuye a ese fin último. Así es que, Jorge, gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor Zamora. Gracias también a ti, Ramón. A ustedes, amigos televidentes, no me resta más que agradecerles el que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora y media. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias.